Buenos días a la iglesia, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Qué bueno poder estar hoy también con ustedes los domingos. Gracias al Señor porque nos da vida, ¿no? Y podemos disfrutar de un día más de vida. Y me gustaría, por favor, que abramos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26. ¿Ya lo tenemos todos? Mateo capítulo 26. Vamos a ir leyendo también 2 hasta 3 citas bíblicas nada más. Y me gustaría, por favor, que no pierda ahí ponga ahí una señalización, algo, porque vamos a volver a la escritura. Entonces es necesario que no pierda de vista cada cita bíblica que vamos a leer en esta mañana. Son aproximadamente 3 citas, así que no es mucho. Usted puede colocar algún papelito, algo para señalizar. San Mateo capítulo 26, verso 69. San Mateo. Dice de la siguiente manera la palabra. Lleva por título Pedro niega a Jesús. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó, dice, delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, esto es, otra criada. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, esto es, otros criados, también siervos de aquel lugar, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué bueno que nos puedan descubrir a nosotros por la manera de hablar y nos puedan identificar y decir, ustedes están con Jesucristo, porque su vocabulario es similar a la de Jesús. Así le pasó a Pedro, dice acá, verdaderamente también tú eres de ellos, dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, es decir, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y lo que hoy lleva por título justamente el canto del gallo. No sé cuántas veces hemos escuchado el canto del gallo y muchos se han levantado con el canto del gallo. Porque muchas veces obviamente anuncia algo, ¿no es cierto? El gallo a la mañana, a la noche. Y antes, usábamos el despertador. Usábamos el despertador como el gallo, ¿no? El gallo nos despertaba. Y ahora ya usamos celulares y demás cosas, ¿no? Hasta le ponemos música, elegimos la música que queremos. Pero antes, quizás más en el campo, ¿no es cierto? Muchos se guiaban por el canto del gallo porque señalaba algo. Dice que una antigua tradición, que es una tradición cristiana de la iglesia antigua, dice que durante toda su vida, Pedro, cada vez que escuchaba el canto del gallo, derramaba lágrimas.
Dice que hasta formarle surcos en las mejillas. Eso dice la tradición cristiana, la iglesia cristiana primitiva. ¿Por qué? Porque Pedro dice que cada vez que escuchaba el canto del gallo, recordaba que le había fallado a Jesús. El canto del gallo llevó a Pedro a recordar lo que le había pasado en aquel momento. Usted sabe que Dios usa medios que muchas veces no pensamos, como una alarma. Y Dios en ese momento usó el canto del gallo para darle una alarma de lo que le estaba pasando a Pedro. Son señales, porque le sirvió de señal a Pedro. Pedro, cuando escuchó el canto del gallo, fue una señal y se acordó de lo que Jesucristo le había dicho. Es una señal que también le sirvió a Pedro y también nos puede servir a nosotros. ¿Qué es lo que recordaba Pedro cada vez que escuchaba el canto del gallo? Porque la tradición dice que Pedro, cada vez que escuchaba el canto del gallo, lloraba y se le formaban surcos de tristeza porque recordaba algo que le había pasado en su vida. ¿Saben lo que señala el canto del gallo? Primero dice, nos señala que un hombre de Dios ha caído. ¿Por qué? Ahí nomás en Mateo, por favor, donde usted está, me acompaña, 26, 57, 58. Dice de la siguiente manera. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos, ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pero acá vemos una palabra clave. Pedro le seguía de lejos a Jesús. Ya no estaba al lado de Jesús. Jesús en ese momento había sido arrestado. Y obviamente como ser humano, el apóstol Pedro tenía miedo. Es por eso que se apartó de Jesús y dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos. Es decir, Jesús estaba allá y Pedro le seguía de lejos, con temor a que lo descubran a él. Y el canto del gallo señala que un hombre de Dios ha caído porque Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. No podemos seguir a Jesús de lejos si queremos ser sus discípulos. Debemos seguirlo de cerca a Jesús. El canto del gallo también nos señala que un hombre de Dios ha caído, porque fíjense, porque Pedro empezó a desconocer a Jesús. Fíjense, el pecado de Pedro fue de menor a mayor, porque vemos la primera negación, dice en Mateo 26:70. Cuando una criada, dice, se le acercó a Pedro y le dijo, tú estabas con Jesús. Y aquí Pedro dice, su respuesta, no sé lo que dice mujer. O sea, su pecado consistió ahí en Pedro en hacerse el desentendido. No sé lo que dice mujer. Y dice la Biblia que fue una criada. En segundo lugar, ahora el pecado de Pedro va ascendiendo, porque aparece otra criada y le dice a Pedro, verdaderamente te pareces a Jesús, estabas con Jesús. Y Pedro, ¿qué dice en Mateo 26:72? No conozco al hombre. O sea, acá el pecado de Pedro consiste en negar de que había una relación con Jesús. Pedro niega que hay una relación con Jesús. Dice, no conozco al hombre. Primero dice, se hace el desentendido. No sé lo que dice mujer. Y segundo dice, yo no conozco a este hombre. Negando la relación que él tenía con Jesús. Es decir, que el pecado de Pedro comienza de menor, comienza a ser mayor. Porque primero se hace el desentendido. Pero ahora directamente dice, yo no lo conozco.
Y en tercer lugar, dice que la negación de Pedro. Luego dice que aparecieron otros siervos, pero no eran siervos de Dios, sino eran siervos del lugar donde estaba. Él estaba en el patio. Ahora, dice que vinieron otras criadas y le dijeron a Pedro, Pedro, verdaderamente vos sí estabas con Jesús porque hablás como Jesús. Y dice que Pedro entonces comienza a maldecir y a jurar. No sé por quién juró, porque cuando uno jura, juran por alguien divino. Pero dice que maldijo, es decir, habló mal. Otra versión dice que habló malas palabras. Y negó a Jesús diciendo, no conozco al hombre. Ahora escuchen, un apóstol de Dios maldiciendo. El pecado, claro que era evidente, fue de menor a mayor. Imagínense, usted, hermano de la iglesia, ¿de qué está hablando? Y usted va a la iglesia. No sé, yo no voy a la iglesia. ¿Usted es cristiano, hermano? Sí, de vez en cuando voy. Imagínense, Pedro, un apóstol, le dio negando su relación con Jesucristo y negando que no lo conocía. Cuando el gallo canta, un cristiano cae. Porque cuando lo negó 3 veces, dice la Biblia que cantó ¿quién? Es decir, cuando el gallo canta es una señal de que un cristiano cae. El apóstol Pedro cayó. ¿Cuántos hombres de Dios han caído? ¿Cuántos hombres de Dios en el ministerio han caído? ¿Cuántos hermanos que habían comenzado un trabajo han caído? Porque quizá podemos decir, no, yo jamás he caído. El apóstol Pablo cayó y le falló al Señor. Pedro, escuchen, dice acá que Pedro se había sentado fuera del palacio, entre los sirvientes del sumo sacerdote. Las malas compañías muchas veces nos suman para ser tentados. Pedro estaba rodeado con gente que no tenía que estar. Y las malas compañías no le ayudaron a él. Le ayudaron y lo motivaron para negar a Jesús. O sea, es importante entonces con quién nos juntamos. Claro que es importante. Debemos estar obviamente con todo el mundo, pero fíjense que muchas veces las malas amistades, las malas compañías nos llevan por mal camino. Dice la Biblia que las malas compañías son para muchos ocasión de pecado. Y si no, fíjense muchas veces los padres. Nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos, cuidamos con quién se junta. Queremos saber quiénes son, qué hacen, cómo se llaman, a qué se dedican. ¿Por qué? Porque sabemos que las malas compañías muchas veces no nos ayudan. ¿O cuántos padres no ha velado por su hijo? Yo creo que todos como padres velamos por nuestros hijos, ¿no? Velamos con quién se junta, vemos qué hacemos, con quién se junta, qué es lo que hace. Porque sabemos que las malas compañías no son buenas. Las malas compañías de Pedro lo hicieron también caer. Pero tenemos que entender algo, que Pedro negó a Jesús en un apresuramiento por salir del paso, porque lo sorprendieron a él. Pedro negó a Jesús. Ahora escuche, la negación es verdad, la negación salió de su boca. Él lo negó por su boca, pero no aseguramos de que su negación estaba asentada en su corazón. ¿Me estoy explicando? La negación salió de su boca. Él negó a Jesús por sus labios, pero lo que no podemos decir es que su negación estaba acá en su corazón. Distinto a Judas. Judas planifica la traición al maestro.
Ya lo tenía premeditado, ya había hecho negocio, ya sabía lo que iba a hacer. A Pedro lo sorprenden. Y Pedro, estando rodeado de malas compañías, obviamente, lo niega a Jesús, pero por apresurado, por salir del paso, por temor. Pero su negación no estaba en su corazón. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros de aquí en esta parte? ¿Seguimos a Jesús de lejos o lo seguimos de cerca? ¿Somos partícipes o espectadores en su obra? Pedro estaba de lejos, lo seguía de lejos. ¿Somos partícipes o somos espectadores en su obra? ¿Miramos de lejos la obra del Señor o estamos involucrados en la obra del Señor? Pedro le falló a Jesús. ¿En qué hemos fallado nosotros a Jesús? ¿Le hemos negado a Jesús? ¿Hemos dicho no conozco a Jesús? Porque muchas veces con nuestras propias actitudes, nuestra forma de hablar, nuestro estilo de vida, es como que dijéramos no conozco a Jesús. ¿Me estoy explicando? Nuestro estilo de vida muchas veces dice no conozco a Jesús. Por la forma de mi comportamiento, por lo que digo, por lo que hago, por lo que veo, por lo que escucho, por dónde camino, cómo me relaciono, estoy mostrando que muchas veces no conozco a Jesús, como Pedro. Entonces, el canto del gallo, escuche, señala que un hombre de Dios ha caído. Y han caído muchísimos hombres de Dios. Y usted lo puede ver seguramente en la vida. Muchos hombres de Dios han caído. Vamos por favor a Lucas 22. Señale ahí por favor Mateo 26. No lo cambie porque vamos a volver de nuevo. Lucas 22, 31. Y ahí déjelo señalado por favor. El canto del gallo también anuncia la batalla ganada del diablo. Escuchen, dice que en el verso 22, 31, 34 dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, ¿me siguen todos? Os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y acá hay una palabra clave, escuchen. Dice que Jesucristo le dijo a Pedro: he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearlo como a trigo. ¿Saben lo que dice otra versión? Jesús le dijo a Pedro: escucha bien, Pedro. Satanás me ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha permitido. Imagínense, está Pedro con su discípulo y Jesús le dice: Pedro, Satanás lo ha pedido a Dios para zarandearlos. Y Pedro del otro lado seguro que lo ha dicho: ¿y vos qué dijiste, Jesús? Y Jesús le dijo: no te preocupes, porque yo he rogado para que tu fe no falle. ¿Está escuchando eso? Repito de nuevo. Jesús le dice: Pedro, escucha bien. Satanás me ha pedido a todos ustedes para zarandearlos como a trigo. Y Pedro y sus apóstoles escuchando, tenemos al maestro: ¿y vos qué le dijiste, Jesús? Y Jesús del otro lado: y yo he rogado y voy a rogar al Padre para que su fe no falte. O sea, Jesús le estaba diciendo: Satanás tiene permiso para sacudirlos. Pero no te preocupes, Pedro, yo voy a rogar ante el Padre para que su fe no falte.
¿Saben lo que significa zarandear? Mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Eso significa zarandear, mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. ¿Saben lo que hacían en la antigüedad cuando zarandeaban el trigo? Iban, ¿no es cierto?, cosechaban. Bueno, no voy a agarrar, si no voy a romper. Agarraban, dice, la espiga, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacían para zarandearlo? Tenían que sacar la paja del trigo. O sea, el objetivo era sacar el trigo. Y agarraban así, dice, y lo zarandeaban, lo golpeaban contra algo duro, con una piedra. Es decir, agarraban así y lo empezaban a golpear. Porque el objetivo era sacar, ¿no es cierto?, el trigo. Y si lo agarraban y lo empezaban a sacudir. Y una vez que lo sacudían con fuerza y energía, luego ¿qué hacían? Caía el trigo y levantaban el trigo nuevamente y lo aventaban al cielo. ¿Para qué? Para que el viento haga su trabajo y saque todo lo que no sirve. Entonces agarraban el trigo, lo levantaban y el viento hacía su trabajo. Y caían, otra vez agarraban el trigo, lo levantaban y sacaba todo lo que no servía. Otra vez agarraban hasta que lo dejaban. Eso era zarandear. O sea, Jesús usa algo, una figura que Pedro conocía. Dijo, ¿te acordabas, Pedro, cuando vos zarandeabas el trigo? Sí, maestro. Bueno, así te va a zarandear Satanás, el diablo. ¡Qué palabra!, ¿no? Así te va a zarandear. A ver, lo voy a pedir a Horacio que me ayude. Por favor, vení, Horacio, un ratito. Es más grande que yo. No, va a ser al revés. Él me va a zarandear. Dice, escuchá, Horacio. Zarandear significa, según lo que vos escuchaste ahora, dice, mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Y viste, ¿no? Sí. Imagínate que yo sea el trigo. No me rompa, pero moveme. Ahora con fuerza. Ahora dice que también lo agarraba y lo levantaba, ¿no? Bueno, levantaba. No, mejor tu pierna, no. Te levanto. Y me tiraba, ¿no? Gracias, Horacio. Bueno, esto no causa risa seguramente, pero así hace Satanás, el diablo, con nuestra vida. Figurativamente, y lo vemos a Jorge elevado, tirado al piso, pero así hace Satanás con nuestras vidas. Nos zarandea, nos mueve enérgicamente, nos levanta, nos tira. Así hace con nuestra vida, con nuestra familia y con nuestros hijos. Porque dice que Satanás los ha pedido a todos ustedes, me ha pedido mi vida para zarandearme. Y quizá muchas veces estamos pasando por problemas y no lo entendemos. Problemas en la familia, problemas en la pareja, problemas con los hijos, problemas en la parte laboral, problemas en la parte eclesiástica. Es porque estamos siendo zarandeados. Y escuche, Dios se lo permitió. Así como hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, también hay fiesta en los infiernos cuando un cristiano cae. Pero sabes, querido hermano, escuchen. Pero Jesús, la respuesta de Jesús hacia Pedro le dijo, pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús a Pedro? Pero yo voy a rogar al Padre, Padre, te pido, en otras palabras, que ayudes a Pedro y que su fe no falte cuando sea zarandeado por el mismo enemigo. Eso dijo Jesús. Y es lo que nos dice a todos nosotros. Vamos a ser zarandeados y somos zarandeados por el enemigo, pero tenemos una cobertura de parte de Jesús. Jesucristo le dice a la iglesia que no es que va a impedir que sean zarandeados, sino Jesucristo dice
que en el medio del zarandeo del mismo diablo, Jesucristo va a orar para que tu fe no falte. Quizás algún hermano diría, yo preferiría que el Señor evite que pase por el zarandeo. ¿Por qué no lo evitas, Señor? Jesucristo lo permite. Pero tenga la confianza que tiene la cobertura de parte de Dios. Dios, Jesucristo, ora por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Qué intercesor tenemos como Jesucristo? Ahora, escuchen. Aunque los creyentes tengan muchos defectos y fallos en su conducta, es un consuelo, escuche, saber que por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo junto al Padre, la fe de los creyentes, aunque muchas veces sea sacudida, nunca quedará extinguida. En otras palabras, querido hermano, tenemos a Jesucristo quien nos protege con su intercesión. Y aunque usted y yo seamos sacudidos, vamos a pasar el zarandeo en el nombre de Jesucristo. Así que usted identifique en esta mañana si está pasando alguna prueba y está siendo zarandeado por el mismo enemigo. Tenemos un enemigo número 1 que es Satanás, el diablo. Y en ese zarandeo a usted y a mí nos quiere destruir. Pero en esta mañana de parte de Dios quiero decirle que Jesucristo dice que Él está intercediendo para que su fe, mi fe, no falte. Así que no le pida al Señor, Señor, sácame del zarandeo. El Señor va a interceder por su vida y por mí, para que nuestra confianza sea cada vez más sólida en el Señor en el medio del zarandeo. A mí tampoco me gustaría pasar por el zarandeo, pero ¿sabe? Sí he pasado zarandeo. Terrible zarandeo. Y usted también seguramente que sí. Quizá no se ha dado cuenta o no, pero he también pasado zarandeo en mi familia, como pareja, y muchas veces daban ganas de tirar los brazos, de decir, Señor, yo ya no continúo así, Padre. No voy a contar mis testimonios, pero sí que he pasado zarandeo. Y no sabe qué cosas había pensado en su momento, pero le dije al Señor en medio de la prueba, voy a creerte, Señor, voy a creerte. Tenía 2 opciones, o me iba por el mal camino, o decía, Señor, voy a confiar en ti, me entrego. Pero Señor, ¿pero por qué haces eso? Satanás me estaba zarandeando. Y Jesucristo oró por mi vida para que mi fe no falte en medio del zarandeo. Y es lo que va a hacer y lo que está haciendo con cada uno de ustedes. Jesucristo dice esta mañana, yo ruego, intercedo por cada uno de mis discípulos para que puedan pasar el zarandeo en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios? 1 Corintios dice, 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escuchen, dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, toda tentación que recibimos nosotros es general. Es a todos los hombres. Pero Dios dice, pero fiel es Dios, que Él no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que no podamos soportar. Y Jesús, Dios, nos va a dar la salida para poder salir victorioso en el nombre de Jesús. ¿Cuánto hicimos amén? Escuche, pero el canto del gallo nos señala que la batalla la ganó el diablo. ¿Cuántos rounds duró Pedro? ¿Cuánto? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son generalmente? ¿Cuántos duró?
Vino una criada. Escuchen, a Pedro lo acusaron, no lo acusó un juez, no lo acusó un sumo sacerdote, eran criadas, sirviente del palacio, del lugar. ¿Cuánto duró? 3 rounds. Y Pedro negó a Jesús. Imagínense, figurativamente, vienen, está Pedro versus Satanás, el diablo. Satanás lo bloquea, lo golpea, en el tercer round lo noquea. Y viene, ¿el referee se llama? El árbitro, así es, y le levanta la mano a Satanás. Satanás ganó la batalla. No la guerra, pero ganó la batalla. Hermanos queridos, ¿vamos a dejarnos noquear en el tercer round? Como cristianos, ¿vamos a pelear en el nombre de Jesús o vamos a caer noqueados en el tercer round? El apóstol Pablo, discípulo de Jesús, que vio los milagros, que estuvo siendo discipulado al lado de Jesús, fue noqueado en el tercer round. Imagínense a cuántos cristianos Satanás ha noqueado. Y el tema que ha noqueado y nunca más se han levantado. Gracias a Dios, Pedro se levanta, luego vamos a ver más adelante. Pero ¿a cuántos cristianos Satanás ha noqueado en el tercer round? En el nombre de Jesús, de parte de Dios en esta mañana, Dios te dice, no te dejes noquear por el enemigo. Pelea, levántate y gana la batalla en el nombre de Jesús. El canto del gallo nos señala la debilidad de la raza humana. Ahí nomás en Mateo 26:33 dice, Mateo 26:36 dice, miren lo que dijo Pedro, ¿no? 26:36 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, 26:30 dice, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora escuchen. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, dice, me escandalizaré. De cierto te digo, Jesús le dice, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, amén. Dijeron lo mismo. ¿Saben lo que dice en Lucas? No lo busquen en Lucas. Lucas 22:33 dice que, y le dijo el Señor, Señor, esto es Pedro, le dijo a Jesús, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Miren, el canto del gallo nos señala también la debilidad de la raza humana. Porque, escuchen, Pedro dijo, yo no me voy a escandalizar, Jesús, por favor. Si es necesario, hasta la muerte. Si te tengo que acompañar a la cárcel, te acompaño a la cárcel, Jesús. Y todos los discípulos por atrás, así Pedro, eso Jesús, vamos a hacer eso vamos a hacer. Cuando vienen a arrestarlo a Jesús y se lo llevan, la pregunta, ¿hicieron lo que dijeron? No. Pedro le dice, yo no te conozco, Señor. Y todos los discípulos se dispersaron. Nos señala la debilidad de la raza humana, porque muchas veces Pedro estaba tan confiado en sí mismo que él dijo, yo no me voy a escandalizar. Hasta la muerte, Jesús. Si es necesario en la cárcel, pero hasta la muerte. Y
cuántas veces nosotros como cristianos hemos hecho la misma promesa. Jesús, no te voy a fallar, no me voy a escandalizar, te voy a servir, Jesús, voy a hacerle esto, voy a hacer lo otro, nunca más voy a hacer lo malo que hacía. Y lo decimos de la boca para afuera, pero muchas veces después cuando llega la prueba, estamos haciendo lo mismo. Revela que como seres humanos somos débiles. Muchas veces prometemos cosas y no lo cumplimos. Pedro lo hizo, el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo no te voy a fallar? Y nuevamente le estamos fallando al Señor Jesús. ¿Sabe lo que dice Primera de Corintios? Dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Pedro estaba seguro de lo que él estaba haciendo, pero no veló. Él creía que estaba firme, pero cayó. Y en esta mañana Dios nos dice de la misma manera, el que cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Sabe lo que dice Proverbios? No lo busque, dice Proverbios 3, dice, fíate de todo tu corazón, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. ¿De quién debemos fiarnos? De Dios, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Qué le pasó a Pedro? Él se apoyó en su momento en su propia prudencia. Pedro era una persona que tenía un carácter, que tenía una personalidad fuerte, era sencillo, era generoso, pero también era arrebatado el apóstol Pedro. Pero Dios lo escogió así. Ahora, ¿cuál es la enseñanza entonces, querida iglesia? Es que si creemos nosotros que estamos firmes, velemos para no caer. Que debemos confiar en Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia. Escuchen, porque eso le pasó a Pedro. Y el canto del gallo, ¿qué señala? La debilidad de la raza humana. Por último, en Lucas 22, 61. Dice, nos señala, el canto del gallo también nos señala que hay misericordia disponible. ¿Qué es lo que hay? Misericordia disponible. Fíjense en Lucas 22, 61. Fíjense en que tiene por título justamente Pedro niega a Jesús. Dice, en el 60, por favor, 60. 22:60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Escucha el 61, acá hay una palabra clave. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Dice el verso 61, entonces, ¿qué dice? Vuelto el Señor, miró ¿a quién? A Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Miren, ¿por qué decimos que cuando el gallo canta también nos da una señal de que hay misericordia disponible? Pedro se acordó de que en ese momento había una misericordia disponible, porque dice que cuando se lo estaban llevando a Jesús y ve y escucha que Pedro lo niega, Jesucristo dice que volvió y lo miró a Pedro. Le hago una pregunta, ¿lo regañó? Jesucristo dijo, yo te lo dije, Pedro. Lo miró con una mirada acusadora, así como muchas veces nos miramos así y blanqueamos los ojos. ¿Nunca usted blanqueó a alguien los ojos? Yo sí. Y está enojado, no dice nada, pero con la mirada ya, como dice, de huevo frito, así lo blanquea los ojos. Y nunca hizo usted una mirada así, ¿no? A ver, esa mirada como dice. Y con esa mirada dijo todo. Imagínense que alguien le falla a usted y usted dice, fulano te falló, y usted hace.
Ya dijo todo con eso. Dice, era de esperarlo, sí. Gracias a Dios, Jesucristo no mira así. Jesucristo escuchó 3 negaciones del apóstol Pedro. Dice la Biblia que se acercó y lo miró a Jesús. Su mirada no fue acusadora, fue de amor y misericordia para hacerlo recapacitar a Pedro de lo que estaba haciendo. Y Jesús nos sigue amando a nosotros, a los Pedros de hoy. ¿Cuánto hemos fallado a Jesús? Sí, hemos fallado a Jesús. Si el apóstol Pedro falló a Jesús, Pedro estuvo al lado de Jesús, vio los milagros de Jesús, fue discipulado a la par de Jesús. Y nosotros como seres humanos hemos fallado a Jesús. Pero muchas veces hemos fallado a tal punto. Dice, Señor, yo no merezco tu mirada, porque caemos en pecado, en fornicación, en adulterio. Hemos sido partícipes muchas veces como seres humanos de cosas que no tendríamos que haber participado nunca. Y dice, Señor, yo no merezco, Señor. He pecado, he cometido grandes pecados de adulterio, de fornicación, de lo que fuera. Y comienzo a seguir a Jesús de lejos, porque ya me siento indigno. ¿Para qué voy a la iglesia? No, si la iglesia se va a caer con todas las cosas que yo soy, con todas las cosas que hice. Se van a caer toda la iglesia. Pero quiero decirte de parte de Dios que Dios dice que Él nos mira a todos, pero con una mirada de amor y misericordia. Dios te mira a usted y Dios me mira a mí con una mirada de amor y misericordia, no una mirada acusadora. Dios nos mira en esta mañana de una manera para que recapacitemos todo de lo que realmente estamos haciendo con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el gallo canta hay una señal también de que hay misericordia disponible de parte de Dios. Y que aunque usted falle, aunque yo falle, Jesucristo siempre me va a mirar con una mirada de amor y misericordia. Y dice, y termina diciendo en Lucas 22, escuchen, 22, 31. 22, 31, 34. 22, 31, 34. Dice de la siguiente manera. Dice 31, 34, dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, escucha, acá hay una palabra clave. Y tú, una vez, ¿qué dice? ¿De dónde? No sé, vamos a ver. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus... ¿Vuelto de dónde? ¿De qué está hablando Jesús? Jesús se estaba refiriendo a la conversión o al cambio que ocurriría en la vida de Pedro después de la caída. Porque Pedro se había ido. Pedro en su espíritu, al negarlo a Jesús, se fue. Ahora Jesús le dice, miren cómo le estaba profetizando Jesús a Pedro. Yo sé, Pedro, que me vas a negar. Y 3 veces. Y el gallo va a cantar. Pero una vez que vuelvas, una vez que recapacites y una vez que tu fe sea robustecida y restaurada, tengo un trabajo para ti, Pedro. Ve y confirma a todos mis hermanos. Es decir, en otras palabras, lo que has pasado, Pedro, luego que sirva de enseñanza para muchos Pedros que caen. ¿Cuántos me entienden? Dicen amén. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús encarga a Pedro que cuando se recobre de la caída,
cuando su fe sea renovada y robustecida por la triste experiencia, también sirva para ayudar a otros hermanos. Miren la profecía de parte de Jesús hacia Pedro. Yo sé, Pedro, que vas a volver. Yo sé, porque lo que has negado lo dijiste de la boca para afuera, pero tu corazón nunca me negó. Así que yo te miro con amor y misericordia para que recapacites, porque yo sé que cuando te conviertas nuevamente al Señor, tú me vas a servir de instrumento para ayudar a muchos de mis hermanos. Con tu experiencia vas a ayudar a los Pedros de hoy también. Nos ponemos de pie, por favor, iglesia. Podemos ser perdonados como lo fue Pedro. ¿Cuántos creen esto? Escuchen. Jesús levanta a los que han caído. Jesús levanta a los que han caído y se han arrepentido. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, lloró Pedro, porque le había fallado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado al Señor? Y acá no está para que uno mire al otro y decir, sí, vos le fallaste. Porque no somos dignos. Y tampoco tenemos que velar si le falló un hermano o no. Debemos velar por nosotros. ¿Yo le estoy fallando a Jesús? ¿Le estoy siguiendo a Jesús de lejos? ¿No me involucro? ¿Lo he negado a Jesús por mi estilo de vida? ¿He dicho no conozco a Jesús? Porque cada vez, escuche, querido hermano, cuando el gallo canta, muestra la señal de que un hombre de Dios o una mujer de Dios ha caído. Y Satanás es el enemigo número 1 y nos quiere ver a nosotros noqueados en el tercer round. Y nos va a zarandear y vamos a seguir siendo zarandeados. Y cada uno de los jóvenes también. No es que uno le dice algo malo, dice la parte de la Biblia. Van a ser zarandeados para ser pulidos, al igual que yo, al igual que usted. Y una palabra de parte de Dios, que sepan de que Jesús va a rogar por cada uno de ustedes y por mí también, para que nuestra fe no falte. ¿Sabe cómo terminó Pedro? ¿Quieren saber cómo terminó Pedro? Nunca más le falló al Señor. Lloró amargamente. Y Pedro volvió y dijo, tengo que cumplir una tarea. Voy a confirmar a todos mis hermanos y voy a ser un instrumento útil para levantar a los hermanos, a los Pedros que han caído. Pedro nunca más volvió a fallarle a Jesús. Y en un momento cuando Pedro dijo, yo te voy a servir, Señor, hasta la muerte, Pedro lo cumplió. Porque Pedro comenzó a predicar, comenzó a levantar iglesias, comenzó a levantar obreros que se habían caído y nunca más se levantaron. Pedro comenzó a levantarlo y lo empezaron a perseguir a Pedro. Y dice que en los tiempos de Nerón, el emperador Nerón, cuando estaba el apóstol Pedro en Roma, dice que lo tomó preso y lo martirizó, dice a Pedro. ¿Y sabe cómo murió Pedro? Crucificado boca abajo. Porque dijo, yo no soy digno de morir como mi Jesús. Y hago una pregunta, ¿Pedro cumplió su promesa? Sí, cumplió su promesa. Porque muchas veces usamos la vida de Pedro para decir, Pedro le falló a Jesús, Pedro le falló a Jesús. Pero Pedro se arrepintió, se levantó, confirmó a sus hermanos y cumplió su palabra. Murió por causa de Cristo. Y boca abajo porque dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. ¿Cuánto podemos decir al Señor? Yo voy a cumplir lo que te prometí, Jesús. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Y usted ore. Hay tantos hombres de Dios que han caído. Cuando usted, no sé si usted ha visto tantos jóvenes que dice, este está pintando lindo, está yendo por el camino del Señor. Predica, canta, toca, sirve al Señor. Luego cae
en pecado, fornicación, adulterio, y nunca más se levanta. Porque se siente indigno. Porque se siente que Jesús lo va a mirar con una mirada acusadora. Porque cuando el gallo canta significa también que un hombre de Dios ha caído. Y es tiempo como iglesia que oremos por cada uno de nosotros también. Y orar también por aquellos hombres de Dios que en su momento han caído y hasta ahora no se han levantado. Y darle un mensaje de esperanza, decirle, Jesucristo dice, vuelve, recapacita y confirma a mis hermanos, porque Jesucristo nos mira con amor y misericordia. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Ore por su vida también. Y si usted tiene en mente a alguna persona, un hombre de Dios que ha caído y no se ha vuelto a levantar, usted ore ahí en voz baja, ore a Dios y ore por ese hermano para que Dios lo levante. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Muchas veces, Señor, hemos sido impulsivo, muchas veces te hemos negado con nuestras actitudes, Señor. Muchas veces te hemos desconocido, Señor, con nuestro estilo de vida, por lo que hablamos, por lo que decimos, Señor. Y en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón así como Pedro te pidió perdón y lloró amargamente, Señor. Dios mío, por el pesar del pecado. También oramos, Señor, en esta mañana por cada una de nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, Dios mío, y te recibimos tu palabra, Señor, que tú vas a interceder por cada uno de nosotros en el medio del zarandeo. Señor, no vamos a dejar que Satanás no nos quede. Vamos, Señor, a pelear porque creemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Tú no nos darás otra tentación más allá de lo que no podemos soportar, sino tú nos darás la luz, la salida, la vía de escape en el nombre de Jesús. Ore por su familia, ore por su hijo. Y si está siendo zarandeado, dele una palabra de aliento y diga, esto va a pasar en el nombre de Jesús. Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo para que nuestra fe no falte. Con todo respeto, ponga la mano en el hombro de su hermano, por favor, con todo respeto, y ore también por él. Miren, querido hermano, no estamos exentos de caer. No estamos exentos de caer. Pero si tu hermano cae, no lo mires con una mirada acusadora, sino con la mirada de Jesús, de amor y misericordia. También oro. Todos nos necesitamos. Si el apóstol Pedro cayó, podemos caer. Pero en esta mañana cobramos fuerza y ánimo y sabemos que hay un intercedor. Alguien que intercede, que es abogado, que se llama Jesucristo, que intercede por nuestras vidas, para que nuestra vida esté llena de fe y aún en medio del zarandeo, nuestra fe no falte. Hay misericordia disponible, Señor, y la tomamos en esta mañana. Recibimos tu mirada de amor y de misericordia en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Oro también por mi hermano que está a mi lado, Señor, que también va a ser zarandeado, pero Señor, yo sé que tú estás con él, Señor. Yo sé, Señor, que tú oras por él para que su fe no falte. Y yo también, Señor, me uno y oro, Señor, para que su fe no falte, Señor. Oro para que ningún hombre de Dios, para que ninguna mujer pueda caer. Y si se ha caído, en el nombre de Jesús, se pueda levantar en Cristo Jesús. Si recuerda en su mente algún hombre de Dios que ha caído, ore en este momento. En voz baja allí para que no sepan ni el nombre, nada. Simplemente usted ore por aquel hermano que ha caído y nunca más se ha levantado. Y si tiene la oportunidad de parte de Dios de hablarle, vaya y confirme a ese hermano de que hay misericordia disponible de parte de Dios.
y que Dios está esperando que se levante y vuelva y confirme a todos los hermanos. Aleluya, oramos al Señor, oramos al Señor. Pedro le falló después de haber servido la Santa Cena. Si usted lo ve en la Biblia, Pedro recibió la cena del Señor y minutos después lo falló. Porque somos seres humanos, somos muy apresurados, muchas veces somos impulsivos. Pero hay misericordia disponible. Dele gracias a Dios, al Señor. Dele gracias al Señor porque Él nos ama con amor y misericordia, y porque no nos mira con una mirada acusadora, sino con una mirada de amor y de misericordia. Dele gracias al Señor y cantamos al Señor, glorificamos al Señor. Ore usted al Señor en esta y dele gracias al Señor. Que todo lo que
alabaré.